Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia caía en finas gotas, convirtiendo el asfalto en un espejo oscuro que reflejaba las luces parpadeantes de las farolas. En un estrecho callejón de la ciudad, el aire estaba cargado de tensión. Dos policías, apenas conscientes de la gravedad de sus actos, registraban a un hombre modesto, un registro rutinario, pensaron. Uno de ellos metió la mano en la cartera del hombre y sacó un fajo de billetes. El otro se encogió de hombros, convencido de que era un ciudadano común y corriente atrapado en el lugar y el momento equivocados. Pero lo que no sabían era que el hombre que tenían delante no era un hombre común y corriente. Esmarine, curtido en las misiones más peligrosas, había pasado años dominando las artes marciales más formidables. Sus músculos, endurecidos por el entrenamiento, estaban listos, y su mente, agudizada por años de disciplina militar, analizaba la situación segundo a segundo. Una sonrisa escalofriante se dibujó en sus labios. Los policías nunca entendieron lo sucedido. En una fracción de segundo, los movimientos precisos y fluidos del hombre neutralizaron cualquier amenaza. Los golpes fueron rápidos, efectivos e invisibles para el ojo inexperto. Uno de los agentes cayó al suelo, aturdido, mientras el otro intentaba huir con el dinero. Pero ya era demasiado tarde. El hombre lo alcanzó incluso antes de cruzar la salida del callejón. Una mano firme agarró el brazo del policía y, con un apretón certero, el fajo de billetes cayó al suelo. Su mirada, tranquila pero implacable, se posó en los policías. Su voz, baja y amenazante, resonó por el callejón. ¿Acabas de cometer el mayor error de tu vida? La lluvia seguía cayendo, como para borrar las huellas de ese enfrentamiento, pero la lección estaba grabada en el aire: subestimar a alguien por su apariencia podía costar mucho más que dinero. A la mañana siguiente, la ciudad parecía tranquila, pero para el hombre, la calma era engañosa. Había recuperado su dinero, pero sabía que los policías racistas e imprudentes del día anterior no olvidarían esta humillación. Juró no dejar que esta injusticia quedara impune. Instalado en su modesto pero perfectamente organizado apartamento, repasó los acontecimientos. Cada gesto de los policías, cada detalle del callejón, quedó grabado en su mente. Esmarine sabía que un error podía costar caro, y que, a veces, la justicia debía impartirse, directamente. Se puso los guantes de combate, revisó sus armas silenciadas y sus técnicas de defensa cuerpo a cuerpo. Sus ojos brillaban con una concentración gélida. Esta vez, no se trataba solo de recuperar lo que era suyo, sino de demostrar que subestimar a alguien podía ser fatal. Afuera, los policías seguían con sus quehaceres, ajenos al peligro inminente. Se reían entre ellos, hablando de su buena acción del día anterior, pero el hombre sabía exactamente dónde estarían y cómo restablecer el orden. Caminó por la calle, con pasos silenciosos pero decididos. Cada movimiento era calculado. La ciudad no tenía ni idea de que un Esmarine, experto en artes marciales, estaba a punto de transformar un simple error policial en una lección inolvidable. En la esquina, vio al primero de los dos policías. Se detuvo, observó, analizó. Y con una fluidez que avergonzaría a cualquier agente de élite, se acercó, listo para intervenir si era necesario. No para robar, no para destruir, sino para recordarles a todos que el verdadero poder reside en el control, la disciplina y la determinación. Y mientras el policía reía despreocupadamente, el hombre dio un paso adelante y el silencio cayó sobre la calle, como el preludio de una tormenta que se acerca. Apenas había salido el sol, pero el aire en el callejón ya estaba electrizante. El hombre caminaba con calma, sus pasos en perfecto silencio sobre el asfalto mojado. Los policías, ajenos a todo, estaban enfrascados en una conversación, aún riendo del incidente de ayer. Creían saberlo todo, pero no tenían ni idea de lo que les aguardaba. El primer policía se detuvo de golpe, temblando sin motivo aparente. Una presencia invisible parecía pesarle. Antes de que tuviera tiempo de comprender lo que sucedía, una mano firme lo sujetó del brazo, inmovilizándolo contra la pared. El hombre permaneció en silencio,
con sus ojos oscuros fijos en él, y en esa mirada lo había todo: fuerza, control y la promesa de consecuencias inmediatas. «¿No te acuerdas de mí?», murmuró, con voz tranquila pero gélida. El otro policía se giró e intentó huir, pero el exmarine ya estaba detrás de él, con movimientos fluidos y precisos. Con unos gestos casi invisibles, neutralizó a ambos hombres, usando la fuerza justa para someterlos sin causarles lesiones irreparables. Cada movimiento parecía coreografiado, casi artístico, pero de una eficacia devastadora. Mientras los policías yacían en el suelo, jadeantes y humillados, el hombre se levantó, mirándolos con una mezcla de desdén y control absoluto. Lentamente, recogió el fajo de billetes que le habían robado, lo guardó en su billetera y la cerró de golpe. «Te aconsejo que recuerdes esto», dijo, alejándose tranquilamente: «subestimar a alguien puede costarte mucho más que solo tu billetera». Los policías permanecieron allí, atónitos, incapaces de moverse o hablar. En sus mentes, solo prevalecía una verdad: ayer, habían creído tener el poder; hoy, acababan de enfrentarse a la realidad. Al desaparecer entre las sombras de los callejones, el hombre supo que esto era solo el principio. Quienes creían subestimarlo estaban a punto de aprender que la disciplina y la maestría no se miden por el uniforme ni la fuerza bruta, sino por la experiencia, el coraje y la precisión de un auténtico marine veterano. Los policías se sintieron humillados, pero el orgullo y la ira pudieron más que la razón. Tras recuperar la compostura, decidieron vengarse. Pensando que el hombre era simplemente un ciudadano arrogante, tramaron un plan para atraparlo, convencidos de que no tenía ninguna posibilidad contra ellos. Pero desconocían algo crucial: el hombre no era solo un exmarine. Era metódico, calculador, y cada paso que daba era anticipado. La ciudad entera, sus calles, sus callejones e incluso sus edificios abandonados, quedaron grabados en su memoria. Mientras lo perseguían, el hombre los condujo, casi sin esfuerzo, a través de un laberinto de callejones oscuros. Cada giro, cada desvío, parecía aleatorio, pero en realidad estaba perfectamente calculado. Los policías comenzaron a sentir el pánico creciente: las calles se estrechaban, las salidas se cerraban y sus movimientos se volvían impredecibles ante el control absoluto de su objetivo. De repente, el hombre hizo un gesto sutil: una puerta metálica se cerró tras ellos, aislándolos. Apareció tras ellos, tranquilo como siempre, con la mirada penetrante reflejando la determinación de un guerrero experimentado. Los policías, atrapados y sin aliento, finalmente comprendieron que habían subestimado a alguien mucho más peligroso que ellos. «Querías la revancha», dijo en voz baja pero fría. «Ahora entenderás lo que se siente perder incluso antes de pelear». Simplemente permaneció en silencio, y aún así, todos los policías sintieron la amenaza invisible de sus habilidades. Los minutos se arrastraron como horas, la tensión palpable, cada respiración medida. Luego, lentamente, los liberó, dejándolos aturdidos y humillados, sin un solo golpe innecesario, pero con una lección grabada para siempre en sus mentes: nunca subestimen la experiencia, la disciplina y la precisión. Mientras se alejaba entre las sombras de la ciudad, el hombre supo que este enfrentamiento había sido el primero de muchos. Pero estaba listo. Siempre listo. Cada movimiento, cada decisión, cada momento de su vida lo había preparado para esto. Y en esta ciudad donde la justicia a veces parecía ciega, se había convertido en su propio juez, su propio equilibrio y, sobre todo, en su propia venganza silenciosa. La ciudad parecía respirar con normalidad, pero para los policías, cada sonido se convertía en una amenaza. Desde su humillación, los atormentaba la imagen del hombre que los había neutralizado con precisión y serenidad sobrenaturales. Cada callejón, cada rincón oscuro, cada paso resonaba como una advertencia. Por su parte, el hombre se había esfumado entre las sombras, pero lo observaba todo. Su apartamento se había convertido en su cuartel general improvisado: mapas de la ciudad desplegados, cámaras de vigilancia y planes de movimiento. Sabía que iban a intentar algo, porque nadie acepta la derrota tan fácilmente. Pero estaba listo. Unos días después, la policía lanzó un operativo para capturarlo. Esta vez, creyeron tener la ventaja, con refuerzos y armas, creyendo que la superioridad numérica compensaría su falta de experiencia.
Pero al entrar en la zona que creían controlar, cayeron en una trampa invisible. Las calles estaban bloqueadas, las salidas tapadas, y cada movimiento parecía guiado por una mano invisible. El hombre apareció de repente, una figura tranquila y amenazante, con cada gesto calculado para desorientarlos y dominarlos. No intentaba hacerles daño innecesariamente, pero cada acción, cada movimiento, era una lección de disciplina y estrategia. Los policías, incluso entrenados, se sintieron abrumados, incapaces de predecir sus movimientos. «Pensabas que los números podían superar a la experiencia», dijo, con su fría voz resonando por las paredes de los edificios. Pero la verdadera fuerza no se mide por la cantidad, se mide por la precisión, la paciencia y el autocontrol. La operación fracasó por completo. La policía fue humillada una vez más, y esta vez, la duda se arraigó profundamente en sus mentes. El hombre había transformado su venganza en una lección estratégica y psicológica, demostrando que el autocontrol y la preparación podían superar la brutalidad y la arrogancia. Al desaparecer una vez más entre las sombras de la ciudad, supo que el juego no había terminado. La policía había sido puesta en su lugar, pero en este juego, cualquier error podía ser fatal. Y él, estaba listo para escribir el siguiente capítulo. Los policías, humillados repetidamente, ya no temían ser ridiculizados, le tenían miedo a él. Pero el orgullo a veces es más fuerte que el miedo, y decidieron lanzar un ataque coordinado. Esta vez, no dejarían nada al azar, refuerzos, vehículos y armas estaban listos. Creían que la superioridad numérica y la sorpresa finalmente les darían la ventaja. Pero el hombre los estaba esperando. Durante días, había estudiado sus hábitos, observado sus estrategias y anticipado cada uno de sus movimientos. Cada calle, cada callejón, cada posible salida estaba grabada en su mente como un mapa perfectamente grabado. Cuando la policía entró en la zona que creían segura, se dieron cuenta demasiado tarde de que estaban atrapados. El hombre emergió de las sombras con una precisión letal. Sus movimientos eran fluidos, rápidos y calculados. En cuestión de segundos, neutralizó a los primeros asaltantes, no usando fuerza bruta, sino técnica y estrategia. Un policía intentó huir gritando, pero se encontró cara a cara con el exmarine. Una serie de movimientos de artes marciales precisos y rápidos lo neutralizaron sin excesiva violencia, pero dejaron un mensaje claro: cualquier ataque contra él estaría condenado al fracaso. La batalla parecía coreografiada, cada gesto controlado, cada movimiento diseñado para desorientar al enemigo. La lluvia, cayendo como una cortina sobre el escenario, añadía una tensión casi cinematográfica. Las sirenas aullaban a lo lejos, pero allí, en este callejón, solo el control absoluto imperaba. Finalmente, los policías, exhaustos y humillados, se dieron cuenta de que no podían hacer nada contra él. El hombre se detuvo, con la mirada serena pero penetrante, y dijo: «Hoy aprendiste la lección. El verdadero poder no reside en la arrogancia ni en la cantidad, reside en la maestría, la paciencia y el respeto. Nunca lo olvides». Y con eso, desapareció entre las sombras, dejando atrás un callejón silencioso y unos policías transformados por la experiencia, humildes y conscientes de que subestimar a alguien puede costar mucho más que una billetera. Unos días después del enfrentamiento final, la ciudad parecía volver a la calma. Los policías, aún traumatizados y humillados, se habían vuelto cautelosos, casi paranoicos. Cada ruido, cada sombra, cada movimiento les recordaba el poder del hombre al que habían subestimado. Ya no reían, ya no actuaban con arrogancia. El miedo se había apoderado de ellos, y con él, la lección quedó grabada en sus mentes para siempre. Mientras tanto, el hombre observaba la ciudad desde una azotea con vistas a sus calles. No buscaba la gloria ni la venganza por sí mismas, simplemente quería restablecer el equilibrio, recordarles a todos que la fuerza bruta nunca prevalece contra la disciplina y el autocontrol. Su mirada se posó en la billetera que había recuperado la primera noche. Este simple objeto lo simbolizaba todo: la justicia que se creía perdida, la lección que algunos se niegan a aprender y el poder de quienes saben defenderse sin perder el control. Pero un detalle le llamó la atención: en el callejón donde había dominado a los policías, un testigo había filmado toda la escena.
Un vídeo silencioso pero claro que mostraba su técnica, su control y su compostura. Supo de inmediato que esta evidencia podría ser mal utilizada o que su discreción podría verse comprometida. Así que tomó una decisión estratégica. Con precisión calculada, recuperó el vídeo y lo destruyó. Nadie sabría que él estaba detrás de estos hechos. La justicia que había impartido permanecería invisible, silenciosa, como una sombra en la ciudad. El giro final llegó unas horas después. La policía, traumatizada e incapaz de comprender lo sucedido, emitió un comunicado oficial afirmando que el incidente nunca había ocurrido. Periódicos, cámaras de vigilancia, todo se desvaneció en un velo de duda. Nadie sabía realmente qué había sucedido. Y el hombre, exmarino y maestro de artes marciales, desapareció por completo del ojo público. Pero su mensaje aún resonaba en la mente de todos: la verdadera fuerza no se demuestra, se siente. La maestría siempre supera a la violencia. Y subestimar a alguien puede costar más que cualquier cosa que poseas. En el silencio de la noche, mientras la ciudad continuaba su rutina, sonrió. Las sombras eran ahora sus aliadas, y él, ya no subestimado, estaba listo para intervenir si la injusticia se atrevía a manifestarse de nuevo.